Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro conversatorio de la semana. El tema de hoy, como lo ven en la pantalla de nuestro televisor, es Breaking News, rompiendo la noticia. Dios sí existe. Y lo vamos a mostrar a través de la revelación especial. Esta es la noticia de última hora, la noticia del momento. No deje de verlo en nuestro canal, Alefe Ya La Red. Su anfitrión, semana tras semana, este servidor, José Ramón Álvarez. Sin más que agregar, bienvenido a nuestro canal. Retomando el tema, la vez pasada estuvimos hablando e hicimos la pregunta, ¿será que Dios existe? Y hablamos de la revelación natural. Y dijimos en esa oportunidad que hoy vamos a tocar el tema como continuidad. Hoy estamos hablando de la revelación especial. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Cuando uno ve los cielos y la tierra, cuando uno ve todo lo que existe a través de nuestros 5 sentidos, ¿qué conseguimos? Conseguimos que los cielos, la tierra, la naturaleza, los árboles, nuestro propio cuerpo, nosotros mismos, somos evidencia física fehaciente que un ser, un arquitecto, es el único que puede evidenciar que fuimos creados en tiempo y en espacio. Mostramos que era un tema de un problema de presuposiciones. El ateo o el evolucionista presupone que no existe Dios y presupone que venimos de la nada. Y como mostramos, la nada nada crea, la nada nada produce. Nosotros afirmamos que venimos de un ser sobrenatural que se llama Dios, quien creó en un momento de la historia los cielos y la tierra. El tema de hoy va más hacia la revelación especial. Dios ha creado una serie de estrategias en el tiempo para darse a conocer, para mostrarse a sí mismo, mostrar ciertos atributos, cualidades que lo definen como un ser personal. Bueno, de eso vamos a hablar. Sin embargo, queríamos comenzar con algo de historia. Hay múltiples y muchos personajes de la historia antigua, de los diferentes siglos, de la historia de la Edad Media, del Renacimiento, del día de hoy, del siglo pasado, de nuestros libertadores, Abraham Lincoln, Washington, aquí en Estados Unidos, en nuestros países latinoamericanos, en el caso de mi país, Simón Bolívar, como libertador de 5 países. Francisco de Miranda, que su nombre está en Francia, en el Arco del Triunfo, porque fue un patriota que luchó no solo para libertar a Venezuela e independizarla, sino que también se incorporó a otras luchas y a otras causas, como fue la libertad de Francia. Y hay un reconocimiento. Bueno, aquí vemos en pantalla a varios personajes históricos. Tenemos a Leonardo da Vinci, que es reconocido porque él, dentro de las múltiples creaciones artísticas e investigaciones, nos dejó lo que ustedes ven ahí, la Mona Lisa. Un cuadro pequeño que está en el Museo del Louvre, que llama la atención como miles o cientos de miles de personas, yo diría que millones de personas, han ido a ese museo principalmente a ver la obra de Leonardo da Vinci. Una pintura que lo inmortalizó a él, además del resto de su producción artística. También tenemos, eso a la izquierda,
A la derecha, en el extremo derecho, aparezco yo, pero yo no soy el personaje. Esa foto la tomé yo en el Museo de Arte Moderno Contemporáneo de Nueva York. Me sorprendió ver el cuadro, esa pintura allí pequeña. Esa pintura fue elaborada por Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, la historia dice que pintó aproximadamente no más de 100 cuadros y no los vendió. No se hizo famoso por haber vendido sus cuadros. La historia se encargó de recuperar su arte como un pintor extraordinario del vamos a decir que del neoimpresionismo. Hoy por hoy esa pintura vale millones de dólares. Y mire, usted no se puede acercar mucho a esa pintura porque los agentes del orden, los vigilantes, se te acercan y te dicen no se acerque más porque tienen el temor de que la pintura pueda ser atacada por una persona que quiera destruir o llamar la atención. Pero ¿quién fue Vincent Van Gogh? Fue una persona que fue plasmando, fue construyendo, fue dibujando y fue pintando varios cuadros. Y allí nosotros vemos La Noche Estrellada, una de sus obras más famosas, más divulgadas. Bueno, nosotros conocemos de él por su obra. Nosotros conocemos de Leonardo da Vinci por sus obras. Lo que ellos hicieron en tiempo y espacio, las personas que trataron con ellos, dan fe de quiénes fueron, qué hicieron hasta el día de hoy. Entonces se ha convertido en personaje de la historia. ¿Y qué decimos del medio? Estamos hablando de la persona de Jesús, quien también vivió, existió en el pueblo de Israel, nació, creció con sus padres, José y María. Tenemos la persona de Jesús, quien adquirió el conocimiento de su padre. Su padre le transfirió el oficio de carpintero. Pero a la edad de 30 años comenzó un ministerio de la predicación, un ministerio de 3 años, donde transformó al mundo por su prédica, por su mensaje, mostrando que era el Hijo de Dios y que era el Redentor del mundo y que vino a morir por los pecados de la humanidad, al punto de que separó la historia en 2 momentos: antes de Cristo, antes de él, y después de él. Es un personaje histórico, no es de la mitología, y es un personaje que muestra la manifestación de Dios por todos los siglos. Es parte de la revelación y él es parte del tema que tratamos hoy. Entonces, retomando, vemos cómo personajes históricos han permanecido a través del tiempo porque por sus palabras, por sus hechos, por sus obras, por lo que dicen otros de lo que ellos hicieron, por los escritos que han permanecido a través de los tiempos sobre lo que ellos hicieron. Este señor que está allá, que es José Ramón Álvarez, mi persona, he estado escribiendo, he estado formando como maestro múltiples discípulos a nivel de América Latina y de Europa. Y por supuesto, los escritos que yo he ido produciendo son el aporte que estoy dejando a la humanidad. Pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de la revelación especial. Perdón. ¿Qué nos muestran los sentidos? Los sentidos nos muestran la revelación natural y la revelación especial. Dijimos que la vez pasada hablamos de la revelación natural y ella hace referencia a la forma en que Dios
se revela, se manifiesta a través de la creación, es decir, la naturaleza. Y decíamos la vez pasada que allí mostró Él su poder y su deidad. ¿Qué tan potente y poderoso fue para crear todo un universo por nosotros conocido? A través de los 5 sentidos. No necesitamos el telescopio para ver el sol y percibir la luz del sol en nuestra piel, en nuestra vista, cómo nos impacta ese calor en nuestro cuerpo. Y por supuesto la luz de la luna en las noches que nos acompañan. Los planetas, los satélites, las estrellas que vemos en la noche. Lo cual no significa que no necesitemos los telescopios para estudiar a profundidad cómo están ellos constituidos y cuál es su comportamiento. La parte científica es importante porque la ciencia verdadera lo que va a hacer es ir demostrando y confirmando la existencia de un Dios supremo. Segundo, la revelación especial de la cual tomamos hoy es la manifestación de Dios a personas concretas en tiempos y lugares concretos y definidos, permitiendo a esas personas entrar en una relación redentora con Él. Ahora, para captar nosotros estos dos tipos de revelación, nos valemos ¿de qué? De los 5 sentidos que utilizamos. No lo tengo que decir, pero siempre la tendencia. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato. Nuestro cerebro, que capta todo a través de los 5 sentidos, capta la realidad y el entorno que nos rodea. Que de paso se lo debemos a la creación de Dios. Sin más, seguimos cómo Dios se manifiesta a través de la revelación especial. Vamos a compartir 5 aspectos de esta revelación. Miren, la primera es que Dios, en el tiempo y en el espacio, como ser divino, aparece hablando en forma física. La Biblia nos muestra que Dios habló con Adán y Eva en tiempo real. Dios creó al ser humano y se comunicó con él. Cuando el hombre se rebela contra él, lo llama, la voz de él aparece en Génesis 3:18 y dice: Adán, ¿dónde estás? Que no te veo. Se pasea por el huerto del Edén, buscando comunicarse con su criatura. Dios se comunica con el hombre a través del habla. También se comunicó con Moisés en Éxodo 3:1, 4 y después de 34, 5, 7. Esa cita la pueden ustedes buscar luego. Dios aparece llamando a Moisés: Moisés, Moisés. Y en el segundo momento le dice: Moisés, habla desde el monte Oreb, le dice: quita la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y Dios posteriormente habla con Moisés, le revela las tablas de la ley. Le comunica lo que él quería hacer para la independencia de su pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida. También habló con Abraham, con Jacob. En el Antiguo Testamento habló con los profetas. Dios hizo uso del habla para comunicarse con el hombre de acuerdo a su voluntad. También la Biblia nos muestra que Dios habla a través de los sueños. Jacob tuvo un sueño y en ese sueño él estaba peleando con ángeles. Un sueño interesante que aparece en Génesis 28:12. El tiempo no nos da para comentar. Pero también José tuvo sueño. José era uno de los hijos menores de Jacob. Y él tuvo 2 principales sueños. En un sueño él ve que unas espigas se reunían alrededor de una que estaba en el centro y se arrodillaban o se inclinaban. La interpretación fue que sus hermanos se iban a inclinar antes de él.
Después tuvo otro sueño, que todos los astros se arrodillaban o se inclinaban alrededor de él. Salomón también tuvo un sueño. Dios se le apareció a Salomón en sueño y le dije: pide lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres que yo te conceda? A Nabucodonosor, que no era un hombre de Dios, no era un hombre creyente, sino que era un rey inconverso, que había invadido y había tomado el pueblo de Israel, y había tomado a Daniel y otros muchachos cuando invadió al pueblo de Israel. Dios le dio un sueño a Nabucodonosor. Yo me salté. Si ustedes recuerdan también en los sueños de José, cuando fue esclavo en Egipto, el faraón tuvo un sueño, y fue el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Él interpretó el sueño y dijo: esos son 7 años de abundancia para Israel, para Egipto, y después van a venir 7 años de las vacas vacías, que iba a ser de necesidades, de sequía en todo ese pueblo conocido. Gracias a ese sueño, José se convierte en administrador, el segundo a bordo de todo Egipto. Y él pudo bendecir a su familia, gracias a que Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños. Ahora, Dios nos ha venido hablando de diversas formas. Nos habla directamente con su voz, habla con algunas personas a través de sueños. También Dios habla o ha hablado a través de visiones. A Abraham se le apareció y le mostró una visión. En múltiples ocasiones se le comunicó con él a través de una visión. A Ezequiel también le dio varias visiones. A sus profetas les daba visiones. A Daniel se le manifestó a través de una visión. A Pablo, según 2 Corintios 12, 1 al 7, que es bueno que lo ubiquen, Pablo dice que él fue transportado al paraíso, y que tuvo una visión, un encuentro con Dios. Y la mayor de las visiones la tenemos en el Apocalipsis, escrito por Pedro, el libro apocalíptico de Apocalipsis, donde Pedro tiene múltiples visiones de lo que va a ser el futuro de la segunda venida de Cristo y lo que va a suceder después de ella, de la misma, el final de los tiempos. Así que Dios, repito, ya vemos 3 formas en que Él se ha comunicado con el hombre. Pero también tenemos como número 4 la palabra escrita, la Biblia como palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la revelación escrita de Dios. Esos 39 libros del Antiguo Testamento y esos 27 libros del Nuevo Testamento, reconocidas por la cristiandad, es la palabra, como lo dice el mismo Pedro en su epístola, en su segunda epístola. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Él dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La doctrina aquí nos está informando y diciendo la palabra de Dios que Dios escogió a unos hombres, seres humanos, para comunicarle el mensaje eterno y que ellos lo pusiesen por escrito. El primer ejemplo fue el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Moisés era un hombre letrado y Dios usó hombres del pueblo para que fuesen escribiendo su palabra, la historia, las leyes, las normas, los principios y la historia de la redención. Eso fue lo que Dios hizo a través de sus
hombres escogidos para que escribieran la historia, escribieran los libros de historia, libros de los jueces, libros de profecía, libros de los reyes, libros de los salmos, los cánticos, los poemas, libros de sabiduría en el Antiguo Testamento, y los profetas mayores y menores. Y en el Nuevo Testamento Dios escogió también hombres de él para que escribieran los 4 evangelios, que narran la historia, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de Jesús, la vida pública de Jesús, los milagros de Jesús, las señales de que Él era Hijo de Dios, su muerte, su arresto, muerte y resurrección, y por último la ascensión a los cielos. Como Él hizo discípulos y a los discípulos les delegó la responsabilidad de que predicaran el Evangelio, y de allí surgieron las epístolas, las 13 epístolas escritas por Pablo, las epístolas por Santiago, por Pedro, por Juan. Miren, los 27 libros del Nuevo Testamento que se añadieron al canon judío conforman la palabra escrita de Dios, la palabra de Dios, la que nosotros denominamos Biblia o Sagradas Escrituras, en la cual creemos y seguimos y obedecemos. Toda la escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia fue inspirada, lo que los hombres escribían era lo que el Espíritu Santo le decía que tenía que ir allí, respetando su vocabulario, respetando su idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque ellos eran judíos. ¿Por qué en griego? Porque era el idioma universal en el cual tenía que estar el Evangelio o la palabra de Dios. Y la utilidad de la Biblia nos permite la enseñanza, nos permite redarguir o corregir una persona que esté equivocada, nos permite corregir, redarguir de pecado, mostrarnos que nosotros nos equivocamos, corregir esas equivocaciones y por supuesto para instruir con la justicia verdadera del eterno Dios. La palabra es viva y eficaz, nos dice el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de 2 filos que corta y llega hasta nuestro corazón, corrigiendo nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Así que, estimado amigo, aquí vemos cómo Dios se ha manifestado. Pero usted dijera, ¿eso es todo? No, Dios también se manifestó, se comunicó y ha mostrado su existencia y su propósito a través de la historia de la salvación. La encarnación de Jesucristo, del cual ya hablamos cuando decíamos que es un personaje histórico, es que Cristo irrumpió en la historia como el Hijo de Dios, como nos habla Juan en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Dios creó todo lo que existe a través de su Hijo Jesucristo. Como dice Hebreos 1 al 3, lo leo con ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces, es que Dios no se cansó de hablar con el hombre en el Antiguo Testamento. Y de muchas maneras en otro tiempo, en los tiempos antiguos, a los padres por los profetas, habla del pueblo de Israel. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo envió para que viviera, pregonara el Evangelio, muriera en su plan redentor, resucitara al tercer día, ascendiera a los cielos y nos dejara a nosotros la tarea de la predicación, la cual hacemos hoy contigo. Nosotros en Aletheia te compartimos. Cristo es el mediador entre Dios
y los hombres. Murió por nosotros, su sangre fue derramada en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Tú puedes y debes aceptar a Jesús, aceptar que Dios existe, que Dios envió a su Hijo y que la palabra de Dios nos lo explica cuál es el plan redentor. Yo lo dejo contigo. Te invito a que sigas a Jesús, que creas en la palabra de Dios y que des gracias a Dios por todas las cosas que Él ha venido haciendo a favor de la humanidad. Este es el tema de hoy, este fue el tema de hoy. Dios existe, Dios se ha revelado a través de la naturaleza, Dios se ha comunicado con los hombres de múltiples maneras y hoy hay una forma fidedigna de creer en Él y es escudriñando y leyendo la palabra de Dios. Que Dios te oriente a través de la lectura de la Biblia, a través de cada uno de sus capítulos, porque vas a conseguir la historia de la redención a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Paz con ustedes. Dios les bendiga. Hasta una nueva entrega.